Una palabra desde el corazón del Padre. Quiero hablar de 3 vientos que precisamente el capítulo 14 de Mateo presenta en esta porción. Y creo que estos vientos son vientos que el cristiano a lo largo de su caminar con Dios experimenta. Ahora debemos entender que viento es aire en movimiento, producido científicamente por cambios de presión atmosférica. Y debido entonces a la fuerza de los vientos generan oleaje que permite el avance de las embarcaciones o, mucha atención, el detenimiento de las mismas. Ahora, científicamente esa es la explicación, pero la Biblia dice que el Señor tiene control y dominio sobre los vientos. En Mateo capítulo 8, versículo 27, los discípulos estaban impactados, maravillados. Dice, los hombres maravillados decían: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Dios tiene control sobre la tempestad. Dios tiene control sobre los vientos que pueden pegar con fuerza en medio de la embarcación. Él es un domador de tormentas. Y esa debe ser nuestra confianza en este tiempo, por más recio que pareciera el viento que golpea sobre nuestra embarcación. Y en el versículo 24, el primer tipo de viento que menciona Mateo es el viento contrario. ¿Y qué es un viento contrario? Es un viento que se opone. Es un viento que hace contrapeso y hace una fuerza opuesta para evitar que la embarcación avance. Y de acuerdo a lo que Dios hoy quiere ministrar sobre la iglesia, la fórmula, el principio espiritual para vencer ese tipo de viento, para encauzar nuestra embarcación, es la oración. Porque si usted se da cuenta, la primera contradicción, haciendo referencia a los vientos contrarios que aparece en este texto, es que mientras que los discípulos estaban en la embarcación, Jesús estaba orando. Y hay una marcada diferencia entre alguien que ora y alguien que no lo hace. El Señor quería darles principios espirituales y hoy a la iglesia también le quiere dar esos mismos principios para ponerlos por obra cuando el viento pareciera venir en nuestra contra. Cuando estamos enfrentando, como los discípulos, un viento contrario. ¿Cuál fue el resultado? Jesús caminó sobre el agua. En cambio, los discípulos se llenaron de temor y de pánico. Así que cuando usted sienta que el temor quiere venir de repente a su corazón, haga oración. Porque la oración disipa el temor. Porque la oración nos permite caminar sobre las aguas. La oración nos permite caminar sobre las circunstancias. Muchos vientos se oponen y sacuden con fuerte la embarcación por la falta de oración. Y muchas cosas pueden faltar en una iglesia, pero no puede faltar la oración de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 14, lo leo en la Nueva Versión Internacional. Dice la Biblia: ya no seamos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina o de enseñanza, que por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Cuidado con los vientos doctrinales que se oponen a la palabra de Dios. Hoy en día se tiene fácil acceso, rápido acceso a muchas enseñanzas por el internet, por la virtualidad. Pero todo lo que usted escucha, usted debe procesarlo por la palabra de Dios, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, recordemos que la Biblia es el único libro que exige, para poder entender su mensaje, tener comunión con el autor. Y es por medio de la oración que nosotros podemos conectar con Dios.
Y cuando usted se mantiene en oración, entonces ninguna doctrina opuesta, ningún viento que se levante en contra de su embarcación prosperará. Y sabe, Dios es tan misericordioso que en ocasiones reencaucha el sentido de nuestra embarcación, mandando un viento que se opone a aquello que queremos hacer, pero que no es la voluntad de Dios. Jonás capítulo 1 versículo 4 precisamente dice eso, que cuando Jonás quería ir a un lugar diferente al que Dios le había determinado ir, Dios permitió un viento. Dice el versículo: pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios usó un viento que se oponía a que Jonás fuera en una dirección contraria a la que Dios le había dado. Y sabe, hay momentos en que Dios permite vientos contrarios para decirnos: por ahí no es. Y tenemos que ser sensibles precisamente a la voz de Dios en medio de la tempestad. El que usted se mantenga en oración le permitirá caminar sobre las aguas y no ser arrastrado por un viento contrario. Una palabra desde el corazón del Padre.